Pues ya estamos de vuelta y ya lo sentimos que nos hayamos alargado un poco más de la cuenta en el descanso, pero esto es lo que tiene venir en presencial, el networking, el verse, el hablar. Así que, bueno, ya os adelanto que se os va a acabar el chollo de estar detrás de la pantalla, porque a partir de febrero 2022 nuestros eventos van a ser solo presenciales en la ciudad donde estemos. El resto de los asistentes de otras ciudades sí que podrán conectarse, pero en la propia ciudad os vamos a pedir que vengáis en presencial y así pues empezaremos ya a recuperar ese networking que tanto falta nos hace y que tantísimo echamos de menos. Y sin más, bueno, vamos a continuar con el tema de movilidad. Qué mejor que uno de nuestros partners en movilidad, que tenemos a FreeNow, a María Calvo, que nos va a explicar cómo ha evolucionado todo el tema de movilidad, ¿no? Empezamos con los taxis y ahora hay muchísimas más cosas. Pues adelante, María, muchas gracias. Hola Natalia y buenos días a todos. Como bien ha dicho Natalia, mi nombre es María Calvo, trabajo en el departamento de empresas para FreeNow. En primer lugar, me encanta ver tanta gente por aquí, algunos todavía rezagados que están con el networking, pero bueno, muy contenta de ver que poco a poco bastante, estamos volviendo a la actividad en septiembre, así que continuemos así. Por otro lado, bueno, pues hoy os quería hablar de lo que ha sido la evolución de la movilidad urbana a raíz de la demanda que estamos teniendo y principalmente nos lo ha acelerado, como todos sabéis y como han hablado anteriormente en la mesa redonda o en el panel, lo ha acelerado bastante también el tema de la pandemia. Quería empezar haciendo una pequeña... Un segundito de lateral, perdón. Ya estamos. Quería hacer primero, gracias Óscar, quería hacer primero una reflexión en el lugar que ocupa el taxi dentro de lo que es la política de viajes de las empresas. Lo que ha pasado hace, bueno, 5 años atrás y lo que sucede en la actualidad. Por un lado, creo que, bueno, lo estoy hablando durante el café con uno de los panelistas anteriores, el parking, el taxi, las cenas, las comidas han sido siempre como la pata coja o la pata suelta de lo que es la política de viajes de las empresas. Y esto ha cambiado totalmente en los últimos 5 años y ahora mismo en la actualidad es una parte importante dentro de la negociación, dentro de la política de viajes para todas las empresas y todos los corporativos. Se ha pasado de haber un control de gasto manual, de una simple hoja de gastos, de ir pasando archivos Excel a X departamento, etc., a digitalizar y a tener un control exhaustivo sobre lo que es la movilidad y el taxi en concreto, que es la parte que me afecta. Luego también había una carencia en lo que era la política de viajes. Realmente no se imponía al viajero o no se aconsejaba al viajero a coger cierto tipo de vehículos o cierto tipo de proveedores y a día de hoy, bueno, pues esto ha cambiado completamente y todas las empresas tienen en cuenta las posibilidades que tienen en el mercado. Y hace 5 años también se veía habitualmente muchas empresas que los viajeros al final tenían como preferencia utilizar su propio coche o el coche de empresa antes que montarse en un transporte público o en un transporte como puede ser el taxi. En la actualidad, pues lo que vemos es que, o lo que veo yo a diario, y por eso lo he querido transmitir aquí, es que la gente ahora me pregunta sobre la profesionalidad, sobre la calidad del servicio, sobre qué ofrecéis al viajero corporativo. O sea, realmente yo veo que el travel manager hoy en día o el gestor de compras realmente piensa y se cuestiona lo que necesita su viajero a la hora de coger simplemente, aunque es un trayecto corto, pero realmente se lo plantea. Evidentemente, el control y el gasto a día de hoy es algo súper importante para ellos, el tener esa digitalización, sobre todo de esta parte que anteriormente era un gasto desconocido o que no tenía la visibilidad completa. Y la protección al viajero, que de lo que hemos hablado estos últimos meses, desde la pandemia, ha cobrado exacto un sentido diferente, porque anteriormente solamente lo tenían aquellas empresas pues, que mandaban a sus viajeros a, no sé, a cualquiera, al Congo, por ejemplo, o a ciudades en Latinoamérica para un proyecto, y ahí sí se preocupaban de que el viajero no le pasase nada, pero no en el día a día, no en Madrid, no en Barcelona, y esto a día de hoy lo vemos que claramente las preguntas que hacen los compradores hacia el proveedor definitivamente tienen mucho que ver también con este duty of care que lo llamamos o protección al viajero actual.
Y por último, creo que ha cambiado considerablemente y creo que es algo que va a seguir y seguir hablándose en los próximos Forum Business Travel, todo el tema de la sostenibilidad, la flexibilidad que se le da al viajero. Hoy en día los compradores también buscan qué le puedo ofrecer al viajero, qué variedad de modos de transporte tenéis, ¿vale? Entonces, bueno, quería hacer esta pequeña reflexión y bueno, he querido elegir 3 pilares o 3 motivos o evoluciones que hemos visto principalmente en estos años a causa de la demanda. Pero como ha dicho anteriormente, creo que ha sido Manuel, que la movilidad está viviendo un momento muy dulce y ese momento dulce implica muchísimos cambios. Yo, vamos, te vas de vacaciones un mes en mi empresa y vuelves y hay 1000 cambios y eso se ve bastante. Me he centrado en tres pilares. Por un lado, los precios, que los voy a hablar muy brevemente, la parte sostenible, la solución para las empresas y luego la multimodalidad y las prestaciones de movilidad, que espero que ya hayáis escuchado hablar de ellas en algún momento. A nivel de precios, creo que uno de los cambios más importantes o más demandados, sobre todo cuando yo empecé en FreeNow, querían precio cerrado. ¿Qué pasa con el precio? La incertidumbre del precio. Esto también es algo que creo que nos hemos adaptado muy bien como empresa y se ve en otros proveedores, que ahora ofrecemos dentro de lo que es la aplicación para el viajero y las empresas nos demandan y la estamos cubriendo. Hemos dejado de trabajar con el taxímetro, el precio del taxi, y ahora ofrecemos un precio máximo estimado o un precio tarifa cerrada en algunas ciudades como puede ser Barcelona, porque la ley local lo permite. Esto al final, bueno, pues como bien todos sabéis, pues tiene una certitud, un ahorro en el coste y luego al final, bueno, pues no influye el precio final en función del tráfico, la densidad o la ruta que decida el taxista en este caso tomar. Por otro lado, creo que la evolución de los precios también se ha visto en el control del presupuesto. Al final, el poder utilizar herramientas que os permitan identificar esos costes de una manera más exhaustiva, imputarlos a ciertos centros de costes o a centros departamentos, entender mejor los proyectos, el gasto que tiene cada proyecto, pues esto repercute evidentemente en un precio, en un ahorro de coste y en un control de los presupuestos que manejáis. Y otra cosa que también quería destacar que influye bastante dentro de la configuración del precio es al final herramientas, como he mencionado anteriormente, que os ayuden a, de alguna manera, parametrizar lo que pueden o no pueden hacer los viajeros cuando viajan, que es lo que llamamos básicamente la política de viajes, pues al final esto también bueno, repercute, se traduce en un ahorro, porque al final obligando a tus viajeros o aconsejándoles que utilicen ciertos métodos de pago o que utilicen ciertos tipos de vehículos o el tiempo o incluso ponerles un presupuesto, de lo que os hablaré más tarde, pues al final esto repercute en un ahorro considerable. Por otro lado, otra de las evoluciones, ya dejando un poquito de lado lo que es el precio, que quería destacar, y creo que mi empresa es un claro ejemplo de esta evolución que ha sufrido la movilidad, es la parte de pasar de una aplicación de taxi a un ecosistema de movilidad o a una aplicación de multimodalidad, como se dice hoy en día. ¿Qué pasa? Nosotros empezamos como una aplicación de taxi para el consumidor final. Y esto estoy hablando de hace 12 años, en 2009. Y a día de hoy, bueno, si estoy aquí creo que porque ya no trabajamos solo con el consumidor final, sino que también trabajo para empresas. Y bueno, hemos pasado gracias también a la adquisición de Daimler, de Mercedes, hemos pasado, y con una serie de fusiones, hemos pasado a poder ofrecer o a tener una serie de productos, ¿vale? Hasta convertirnos a día de hoy el número 1 en cuanto a oferta de movilidad, de equipo y de diferentes medios de transporte. Aquí en España en concreto, porque creo que es lo que más al final os repercute, tenemos, además del taxi integrado, Cultra como motocicleta eléctrica y bueno, el patinete, y asimismo hemos añadido recientemente también la parte de coche compartido, ¿vale? Con ShareNow. Esto que veis en el 2021 significa que es la actualidad, donde estamos ahora mismo. Y para mí creo que es la gran revolución a nivel de moverse, de movilidad, tanto para el corporativo como de uso personal. Porque al final yo creo que todas las aplicaciones lo que estamos consiguiendo es que dependiendo cómo te levantes cada día, decidas coger un medio de transporte u otro y que tengas todo bajo control, bajo la misma app. Entonces, bueno, creo que esto ha sido una evolución gigantesca.
Con la parte que, bueno, aquí podría extenderlo muchísimo y de hecho en mi última intervención en el Forum Business Travel estuvo relacionada con este tema, pero sí que quería dar una buena pincelada, además de esa evolución que hemos ido realizando hacia la multimodalidad, como os he mencionado. Esto conlleva que todos los medios de transporte que estamos integrando son eléctricos o, bueno, híbridos ya no, pero eléctricos. Y esto repercute a que hemos pasado de ser una empresa de taxi al uso, de taxis de combustible, que al final, bueno, pues como todos sabemos, tienen una parte contaminante importante, a tener un compromiso para el 2030 de lo que sería cero emisiones. Pero no solo eso, sino que a día de hoy ese compromiso lo hemos dividido en diferentes hitos, como podéis ver aquí, que para nosotros es una prioridad gigantesca. Y de hecho el otro día estuve en una conferencia interna y dentro de los 10 países que tenemos en FreeNow, España era uno de los primeros en cuanto a porcentaje de electrificación de flota. Y me sentí súper orgullosa porque dije, bueno, oye, aquí estamos el mercado español realmente liderando este gran proyecto y este proyecto ambicioso y lo estamos llevando a cabo. Entonces, comentaros que para el 2025 pretendemos tener el 50% de nuestros trayectos con emisiones cero. Y por daros unas pinceladas, en España a día de hoy tenemos, bueno, hablo de Madrid y Barcelona, tenemos más ciudades como ya sabéis, pero para haceros una idea, en Madrid tenemos alrededor del 60% de nuestra flota ya híbrida o eléctrica y en Barcelona el 70%. Entonces, no es solamente un compromiso, sino una realidad, ¿vale? Ahora, y bueno, este es el último pilar que voy a tocar durante mi intervención de hoy, es la parte de presupuestos de movilidad, la cual espero que muchos de vosotros me hayáis escuchado hablar en algún momento, espero, si no, bueno, os lo voy a comentar de nuevo porque creo que es algo todavía bastante novedoso en España y que viene bastante vinculado a la parte de multimodalidad que hablábamos anteriormente, esa flexibilidad que se le da al empleado, tanto para moverse como para otro tipo de áreas. Lo que es el presupuesto de movilidad es una asignación que se da mensual, diaria o semanal al empleado como retribución flexible, ¿vale? Entonces, al final, esto se traduce en unos pilares, ¿vale? He querido destacar estos 3 pilares que a continuación os voy a desarrollar un poco más. Por un lado, lo que es el asignar este tipo de retribuciones a los empleados os permitís el poder reducir esa flota, ¿vale? Esa flota, esos activos que habéis visto que tras la pandemia hay que de alguna manera revisar. Entonces, bueno, tenemos por un lado, aporta una solución para reducirla y para reducir también lo que es el uso del coche privado. Las estadísticas nos dicen que es alrededor del 60% lo que está reduciendo, ¿vale? En países como Francia y Alemania, que es donde está bastante más extendida esta práctica. Por otro lado, también vemos que los presupuestos de movilidad o Mobility Allowance o Mobility Budget, que también lo dicen en inglés, es un gran beneficio para el empleado. Por un lado, por el posicionamiento de marca, al final, sobre todo las nuevas generaciones quieren trabajar en marcas que les ofrezcan, bueno, pues ventajas diferentes, pues que si el gimnasio, que si bueno, pues tener la posibilidad de tener unas prestaciones para poderse mover o para ir a cualquier sitio. Y también esto incrementa lo que es la motivación para el empleado. Al final siente que la empresa se ocupa de ellos también, no solamente a título de objetivos, ¿no? Sino también a título personal. Y esto está comprobado que incrementa un 44% de la motivación de los mismos. Y luego, otra de los pilares que también quería destacar, que al final volvemos un poco a la parte sostenible, a la parte del medio ambiente y acompañando a la estrategia de la empresa a nivel de responsabilidad corporativa, es la parte de la solución, de ser una solución flexible, porque al final estás ofreciendo una serie de medios de transporte con una asignación que te está dando tu empresa y tú puedes elegir ese medio de transporte que más te convenga. Y al final, bueno, pues puedes elegir esos medios de transporte eléctricos, que a día de hoy son los más demandados, sobre todo por las nuevas generaciones. Y bueno, durante la pandemia se vio en el estudio que había alrededor de un 40% de personas que estaban o que querían desplazarse en bici eléctrica a su trabajo. Vamos a desarrollar un poquito más estos conceptos que os acabo de adelantar. Por un lado, las prestaciones de movilidad
se consideran parte del bienestar del empleado. Como se mejora, como os he comentado, mejora diariamente o impacta diariamente en lo que es la vida del empleado, tanto para el famoso commuting o ida y vuelta al trabajo, como a título personal. Y también la parte que os he comentado, al final atrae a talentos, ¿no? El perfil de la empresa pues ya no es una empresa antigua o arcaica, sino que ya tiene otro tipo de incentivos al empleado, ¿no? Y incentivos también desde mi punto de vista emocionales y humanos. Por otro lado, con la vuelta a la oficina, y hoy os puedo asegurar que lo he vivido en mis propias carnes, algo que creo que estamos empezando a sufrir, sobre todo en septiembre, es, oye, ya no trabajo en casa, ahora tengo que ir a la oficina. Y bueno, me voy a coger el coche y no sé cuánto tráfico va a haber o no tráfico va a haber, porque ahora, claro, como no sabemos, como la gente que va a la oficina los días de la semana, estás intentando hacerte parámetros de lo que está pasando en la calle, ¿no? Al final, yo creo que esta parte de prestaciones de movilidad también ayudan a limar un poquito ese aspecto estresante del día a día de las personas, porque al final, bueno, pues tú decides, bueno, pues tengo estas opciones, pues elijo esta o elijo la otra y como me lo cubre mi empresa o tengo esta parte que me lo cubre mi empresa, pues estoy tranquilo, ¿no? Hoy dejo el coche en casa y me voy en X transporte. Y es lo que os comentaba, al final les estáis animando a moverse de una manera simple, más sencilla y les estáis dando una flexibilidad que al final lo están demandando. Y otra cosita, antes de pasar a enseñaros un ejemplo de cómo se vería esto aterrizando en una herramienta, quería comentaros en la parte de flotas, al final lo que os he comentado, se reduce considerablemente el número de activos de la empresa ofreciendo este tipo de métodos de gestión de retribuciones flexibles. Al final se convierte en una alternativa porque sí que sigue habiendo empleados que a ellos el coche de empresa les va muy bien. Yo, por ejemplo, a día de hoy estoy viviendo en una ciudad fuera de Madrid y hay muchos que sigue habiendo tradicionalmente esta mentalidad de, bueno, yo quiero mi coche de empresa, muy bien, pero bueno, también hay que dar opciones a estas nuevas mentalidades que ya no creo que sean solamente generacionales, ¿no? Simplemente hay muchísima gente que realmente no prefiere tener este tipo de retribución, no la valora tanto como con coches, sino con otro tipo de métodos de transporte. Entonces, bueno, les estáis dando esa posibilidad. Y así, como os he comentado anteriormente, que ya no me quiero repetir o extender con el tema, os ayuda o os apoya tanto en el tema de gestión de costes, ¿vale? De control de costes, así como lo que sería la estrategia de responsabilidad corporativa para la empresa. Al final estoy reduciendo un activo contaminante cambiándolo por algo más flexible. Y ya por último, os quería enseñar rápidamente cómo funcionaría. Es muy sencillito y yo creo que dentro de las herramientas que tenemos que muchas veces enseñar o mostrar a los gestores de empresa, a los gestores de viajes, esta es de lo más sencillito, porque simplemente son unos parámetros que se marcarían dentro de lo que es la política de viajes del panel de administración. Disculpad que lo tenga en inglés porque estamos casi a punto de sacar en español porque en noviembre vendrá en España. Pero bueno, quería mostraros simplemente que dentro del panel de administración que en nuestro caso tenemos, la persona, gestor de viajes o con mi ayuda, podría simplemente asignar un presupuesto, lo podéis asignar por posicionamiento, por posición de trabajo, de cargo, por grupo de empleados, porque tienen un proyecto, o por centro de costes, o podéis asignar la cantidad que decidáis, ¿vale? Y lo podríais también decidir el periodo. El periodo si es mensual, como os he comentado, diario o semanal. Y así al final también podríais decidir, que eso es algo que también estoy trabajando ahora mucho, el tipo de transporte que pueden elegir, ¿no? Porque al final no todas las empresas están todavía abiertas a esta multimodalidad y hay que acompañarnos en ese cambio que irá viniendo. Entonces, bueno, pues podéis simplemente decidir si vuestros viajeros pueden utilizar este tipo de presupuestos en taxi o en motocicleta o les permitís cualquier tipo de medio de transporte. Y por mi parte ya estaría. No sé si tenéis alguna pregunta. Espero haberos aportado novedades. Sí. Mira, estupendo. Házmela fácil. Tengo dos. Tienes dos, muy bien. A ver, la primera es, has hablado de que en 2030 toda vuestra flota será eléctrica. Sí. Y que en 2025 estimáis, creo que era un 50%, me parece.
poco de cara a todos los que estamos o la gente que tiene esa barrera de que un uso intensivo de un eléctrico no sirve, que hago muchos kilómetros. ¿Ya habéis iniciado pruebas? ¿Qué resultados tenéis de estos usos con vehículo eléctrico que están rodando? ¿Qué nos puedes contar de la experiencia de un taxista que tiene un coche eléctrico? Pues buena pregunta y te responderé también desde mi conocimiento, porque sí que es verdad que día a día los que más llevan todo este tipo de información es el Departamento de Operaciones. Yo lo que hasta donde puedo responder, sí que hay un incentivo o una educación en el buen sentido sobre la mentalidad de utilizar este tipo de vehículos dentro del sector del taxi. Sí que tenemos una cuota elevada de uso y de compra. Creo que los taxistas que trabajan con nosotros, muchos de ellos tienen una mentalidad absolutamente eléctrica y nosotros como empresa lo que estamos intentando es ayudarles en ese cambio, en esa transformación, pues ya sea mediante descuentos a nivel corporativo que se puedan negociar, mediante diferentes incentivos a aquellos taxistas pues, que se sumen antes a lo que es este tipo de iniciativas, pues les repercute en su salario o en cierto tipo de impacto económico. Y hasta el día de hoy lo que a mí me han comentado o he podido saber por parte del Departamento de Operaciones está funcionando muy bien. O sea, no tienen, los que han decidido saltar a esa parte están muy contentos con el uso. Ya no te puedo indicar exactamente más datos, pero bueno, sí. Taxista puede, ¿no? Pues mucha gente puede utilizar el vehículo eléctrico. Y la otra es, de los medios de transporte que has comentado, la mayoría son cero emisiones, excepto el taxi durante esta transición. ¿Tenéis posibilidad de medir el CO2 medio por trayecto del usuario? ¿Estáis trabajando en eso? Sí. Llevamos ya casi un año y medio pudiendo medir estas métricas y la verdad que es... hace como un año y medio, a mí personalmente no me cuestionaba mucho este tipo de informes. A día de hoy es uno de los puntos de la agenda. Y nosotros, bueno, a día de hoy lo entregamos de manera mensual, automáticamente a aquellos clientes que tienen unos trayectos, unos volúmenes considerables y una política también de responsabilidad corporativa bastante extensa. Y sí, podemos medir tanto los kilómetros, las emisiones, así como el tipo de vehículo que han utilizado, ¿vale? Para que vean la cantidad de combustible, híbridos, eléctricos. Exacto, es un informe bastante comprensible. De nada. Creo que hay una otra preguntita y me encanta que haya tanto interés en la movilidad hoy. Gracias. La pregunta que tengo es en relación a la parte operativa. He visto que por un lado se puede poner un límite de presupuesto, pero luego poner también qué tipo de vehículo debe y tiene que usar el empleado y de esa manera luego controlar y yéndome hacia la sostenibilidad, hacia cero emisiones. Correcto. A día de hoy no tenemos, a día de hoy estamos trabajando, o lo que está realmente activo es, o a partir de noviembre lo estará, es la elección de vehículo de medio de transporte. Es decir, si quieres prohibir o no a tu viajero, como he mencionado, que utilice una motocicleta o un patinete porque tu política de viajes ha decidido así, aunque bueno, también os comento que están asegurados, o sea que no hay problema. Pero sí que es verdad que la parte del todavía no estamos en ese punto, aunque en ciertos países de Free Now sí que lo tienen ya, que puedas elegir que solamente puedan coger vehículos eléctricos, ¿vale? Que esa es una parte muy importante hasta que lleguemos a ese 2030, ¿vale? Pero en España se está trabajando. Y ya con esto termino una cosita que quería comentar. Lo que sí que hacemos en mi empresa, que lo aprendí no hace mucho, es que si tú estás en Gran Vía cogiendo un taxi, la petición va a mandarse primero o la aplicación va a rastrear primero con el algoritmo el vehículo, o sea, el taxi que sea eléctrico o híbrido antes que uno de combustible. Entonces, al final prima el servicio al cliente, la rapidez, ¿vale? Pero sí que es verdad que primero se lanza o se da prioridad a ese tipo de vehículos no contaminantes a día de hoy. Pienso ahora a nivel práctico, estoy en el aeropuerto, intentando coger un taxi, estoy en la cola y me llegan 95% de combustible y solo 5% de eléctricos, puede estar que espero media hora, una hora. Exacto, entonces... Exacto. No estamos todavía en el lugar, aunque tenemos más de un 5% de coches eléctricos, pero no estamos todavía en el lugar para diferenciar. En otros países sí que ya lo tenemos, esta parte. Gracias.
bien, porque esto ya como que me recuerda antes, ¿no? Sí, yo hoy ¿No estoy muy habéis contenta. pensado por un momento que estábamos hace un tiempo? Pues así tiene que ser. Así tienen que ser ahora mismo las presentaciones, que haya interacción, que preguntéis y obviamente desde aquí es mucho más sencillo que desde detrás de las cámaras. María, muy buena presentación, muchas gracias. Estarán todas las presentaciones colgadas luego en las conclusiones que os enviamos, así que si queréis contactar con María o con cualquiera de los ponentes que han participado, pues estará a vuestra disposición. Y ahora Gracias. un aplauso para María, que lo ha hecho fenomenal.